Bueno, en este video tutorial vamos a explorar cómo controlar los ángulos de retardo de disparo a una carga por medio del SCR utilizando este bloquecito de control de compuerta, Gating Block for Switch. Entonces, lo que vamos a proceder es utilizar un circuito típico de alambrado, como llevaríamos la corriente a una carga típica, una resistencia, y utilizaremos el, el elemento del SCR ubicado de esta manera como un tiristor. Si hacemos clic derecho al mouse, podemos girar cada uno de los elementos que queremos utilizar. La parte positiva nos lo indica este circulito, eh, este circulito azul. Entonces, lo activaremos este control, SCR, lo activaremos con este bloque ubicado por default y vamos a darle valores que estén por default: 110 de pico de amplitud, la frecuencia a 60, y vamos a utilizar la resistencia también por default. Solo nos interesa, voy a colocarle el nombre, carga. Nos interesa saber cómo funciona el bloque y por lo tanto también nos interesaría sincronizar el bloque de control a 60 Hz, y esto nos dice por default que tenemos dos puntos que pueden hacer un ancho de pulso desde 0 a 180. Entonces, si quisiéramos controlar 90 grados, sería suficiente con dos puntos, uno ubicado en el 89 y otro ubicado en el 90 o en el 91, ¿sí? Y tendríamos dos puntos que hacen el pulso en un ángulo en particular. Entonces, para poder ver qué está sucediendo con los ángulos de retardo, vamos a colocar los medidores. Podríamos colocar un medidor a la salida entre el ánodo y cátodo, conocido como ánodo y cátodo. Otro medidor a la salida en paralelo con la carga. Y otro medidor solamente con el nodo de compuerta, de gate. También nos serviría compararlo con la original, con la entrada. Entonces vamos a colocar el siguiente voltaje de entrada, así lo vamos a llamar como voltaje de entrada. Entonces, una vez teniendo ya las etiquetas de todos los medidores, recomendamos utilizar su propia etiqueta, voltaje ánodo cátodo, por aquí. Lo desplegamos, voltaje en carga. Listo, y voltaje en la entrada, ese ya lo habíamos colocado. Entonces, si vamos a mandarlo a simular con la opción de SimView, nos van a dar las opciones que nosotros ya etiquetamos: el voltaje entre ánodo y cátodo, voltaje entre carga, voltaje de entrada y voltaje en gate. Serviría a reconocer que quiero comparar. Por ejemplo, quisiéramos comparar quizás la señal de entrada, el voltaje de entrada, compararlo contra el voltaje entre el ánodo y cátodo, que está pasando en el SCR, para ver su retardo, son ángulos de retardo. Y este sería el resultado que nos da. La simulación ya está preconfigurada para 10 milisegundos. Entonces, si quisiéramos elaborar más periodos, ver más periodos de simulación, tendríamos que configurarlo en control de simulación. Hay un relojito, y si pongamos que queremos que son 60 Hz un periodo, entonces aproximadamente son 16 milisegundos. Si lo multiplicamos por unos 4 periodos, nos da aproximadamente 0.06, 0.66. Lo colocamos ahí para volverlo a simular y que nos dé la oportunidad de ver más periodos. Y justamente ahí estamos viendo cómo estamos controlando el retardo de disparo. Noten que el voltaje en el ánodo cátodo está en azul, el voltaje en la entrada, si quisiéramos separarlos, por ejemplo, podríamos utilizar las opciones de ventanas. Entonces, el voltaje en el ánodo cátodo lo voy a poner en la parte de abajo, y en la parte de arriba nada más el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, justamente en los 90 grados aproximadamente
se está activando el ánodo cátodo, quiere decir que todo lo demás, si abro otra ventana, estaría en la entrada. Bueno, perdón, en la carga. Vamos a cambiar aquí en la carga, voltaje en la carga, aquí lo tenemos. Son complementarios, el voltaje en el ánodo cátodo se cierra el circuito, entonces no hay nada en el ánodo cátodo, todo está en la carga. Ahora, si quisiéramos analizar cómo está funcionando la señal del bloque, el VG, podríamos buscar solamente graficar el bloque VG, la señal, y nos daremos cuenta que efectivamente son pequeños pulsos cada 60 Hz en un ángulo en particular. Si nosotros movemos este ángulo, por ejemplo, a 10 grados, podemos ponerle 9 y 11, y volvemos a simular, nos daremos cuenta que se recorre en el ángulo, ¿sí? Y bastaría con llevarlo en su forma de onda, cómo estaría comportado en la forma de onda. Noten que por default nos da un volt, entonces si quisiéramos compararlo con la forma de onda original de entrada, por ejemplo, pues va a estar muy desfasado, ¿no? Una está muy grande que otra, más grande que otra. Entonces, nada más para visualizar cómo está afectando el pulso a la entrada, voy a cambiar el voltaje aquí, lo voy a colocar a 1 volt, nada más como para darnos cuenta qué es lo que está haciendo. Y efectivamente, de hecho, hasta con 10 volts pudiéramos ver el comportamiento de una mejor manera. Entonces tenemos ahí, el pulso está activando y efectivamente después de que ya entra a controlar el retardo, justo ahí está dejando pasar estos voltajes, ¿sí? Hasta que se activa nuestro tiristor con ese pulso, la carga, con ese pulso, ¿sí? Entonces es una manera de cómo controlar de manera digital en frecuencia, ¿sí? Una manera digital periódica, el ángulos de retardo de disparo a un SCR. Bueno, aquí dejamos la simulación y mucho éxito.